Hola, mi gente hermosa, mi gente linda. Bueno, se nos volvió sensible el Venado Arriaza. Sí, señoras y señores, el hombre se sensibilizó, está dolido por las palabras de la señora relatora de la ONU, porque vino y habló de la situación que hay en Venezuela. Ya les comenté en un video anteriormente. Bueno, la reacción del Venado no se hizo esperar. El canciller del régimen, Jorge Arriaza, se indignó mucho por las críticas que recibió este pasado viernes de la relatora de la ONU, Aliana Douhan, luego de presentar un informe sobre la crisis en Venezuela. Y dijo lo siguiente: da vergüenza ver y leer opiniones de algunos opositores que en privado condenan enérgicamente las sanciones, pero hoy atacan al informe de la relatora de manera desconsiderada, sin ningún rigor o sustento, así lo expresó el funcionario chavista. Y agregó: hacen política, bueno, más bien politiquería, con el dolor del pueblo venezolano. El informe presentado por Douhan recibió fuertes críticas realizadas por los dirigentes de la oposición. Escuche, esto es lo que me saca la tapa la hipocresía de esto. Entre esos, el gobernador del estado Miranda, el exgobernador Enrique Capriles Radosky, uno de los traidores, lo cuestionó y aseguró que no se corresponde con la realidad del país. Dijo lo siguiente: es lamentable que luego de días de visita no haya sabido darle una lectura correcta a la causa de lo que sufren los venezolanos. Es una bofetada a nuestra gente y a ese pueblo que sufre, recriminó el dirigente político. Por otro lado, dice el comisionado ante la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, también repudió que la relatora de la ONU apoyara la narrativa del régimen de Nicolás Maduro sobre la situación que afronta Venezuela. Lamentamos que una relatora de la ONU se preste para la propaganda y la narrativa que excusa al régimen de su responsabilidad en la emergencia humanitaria y la violación de derechos humanos en el país. Mientras que el embajador del gobierno interino de Juan Guaidó en Colombia, Tomás Guanipa, señaló que la representante de la ONU se encuentra controlada por Cuba e Irán, lo que consideró como una verdadera vergüenza. El funcionario de Guaidó enfatizó que las conclusiones de la relatora de ese organismo sobre la crisis económica que afronta Venezuela es una ofensa para todo el país. Se pone a defender a quienes desde el régimen han acabado con Venezuela y se olvida de las verdaderas víctimas, que son los venezolanos, añadió Guanipa. Bueno, por todas estas reacciones de los opositores es que el Venado Arriaza interactúa diciendo que obviamente los que hacen política por parte de la oposición, o más bien la politiquería, lo que hacen es ver cómo sufre el pueblo venezolano sin hacer nada. Y da vergüenza leer las opiniones. Bueno, en esta ocasión, vuelvo y repito, hay parte de verdad en lo que dice Arriaza y hay parte de verdad en lo que dicen los opositores, y el propósito mío es poner sobre la mesa lo que estamos hablando. Si leemos el informe que dio la relatora, yo ya se lo compartí, ella menciona y dice, hablando 100% claro e imparcial y objetivo, ella dice que en Venezuela, porque es que el hecho de que ella viniera a Venezuela es porque salió un comunicado de la Casa Blanca donde dicen que la causa de que haya tantas migraciones de venezolanos al extranjero se debe a la situación que vive en el país y que mucha culpa, eso es parte del equipo de Biden, le están echando a las sanciones que le hizo Estados Unidos a PDVSA. Si ustedes recuerdan, hace unos meses, antes de las elecciones de diciembre, Capriles empezó a decir a Vox Populi que el problema era que las sanciones no habían hecho ningún efecto y lo que habían era ayudado a dañar la economía venezolana. Esas eran las palabras de Capriles, que yo hasta lo cuestioné porque yo dije en aquel entonces que cómo era posible que Capriles, un vendepatria, no solamente llamara a la gente a votar, sino que también le estaba alivianando la cosa a esta gente del régimen. ¿Al qué? Al decir que la culpa era de las sanciones. ¿Sí? Sí hay parte de la culpa en las sanciones, y esto fue lo que dijo la relatora. Hay parte de culpa en las sanciones,
porque las sanciones que más le ha pegado como consecuencia a los venezolanos son las sanciones que hicieron que no entraran al país no medicina ni comida, porque esas no existen. Esas son mentiras del régimen. Aquí a Venezuela entran Ferraris para la venta, entran todo lo que necesiten, entra para el país. Lo único que están tratando de frenar, e inclusive no han podido frenar en su totalidad, es la entrada de combustible, la salida del petróleo y las otras negociaciones que han hecho para que entren los repuestos de PDVSA. Si analizamos objetivamente esas sanciones, obviamente yo antes de que pasaran yo le dije que esas sanciones iban a traernos consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? PDVSA no tiene cómo cambiar repuestos porque no le permiten comprar repuestos para que entren al país para las refinadoras, porque son repuestos de las máquinas de petróleo y esas están bloqueadas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Venezuela no puede producir petróleo. Al no producir petróleo le incomoda a Maduro su gobierno. Pero al incomodarle el gobierno a Maduro, también nos incomoda a nosotros. ¿Por qué? Porque al no producir petróleo, no entra gasolina. Al no entrar combustible al país, al no haber acceso al combustible del país, entonces nosotros tenemos que ir a hacer cola para comprar gasolina, combustible. Si no hay gasolina nacional, tenemos que comprar iraní. Y entonces, de una manera u otra, eso ha generado problemas. La gasolina iraní ha dañado los vehículos. Al dañar los vehículos, pues entonces perdemos dinero que íbamos a gastar en comida reparando los vehículos. Entonces todo ha sido una consecuencia. El régimen, por otro lado, también ha recibido su tate quieto con eso, porque ya no pueden gastar a mansalva el dinero así como así. Tienen que administrarlo mejor. ¿Para qué? Para que el pueblo no se le desborde a las calles. Tienen que darle comida a los colectivos. Tienen que soltarle riel a los colectivos, porque si no los colectivos se les voltean. ¿Sí? Y entonces todo esto, pues, la incomodidad vino por esas sanciones. Las sanciones de bloquearle plata a Diosdado, a Maduro, a Cilia, a los sobrinos, a Tarek, a Padrino. Esas sanciones le duelen el bolsillo a ellos, no al país. No nos afecta a nosotros. Usted no come o deja de comer porque hoy pudo cobrar Diosdado 1.000 millones o porque Padrino se gastó 30.000 millones en qué sé yo. Usted no come ni deja de comer por eso. Nosotros comemos o dejamos de comer cuando en el país el aparato productivo se ve afectado. Al no haber combustible en el país, al no haber gasoil para la gente del agro, ellos, los agricultores, no pueden movilizar ni las semillas, no pueden hacer lo que le corresponde a todo el proceso para poder darnos producción de maíz, de granos de X, de arroz, de lo que hace falta para que haya comida. Entonces, al no haber arroz suficiente, porque los agricultores no sembraron, porque no había gasoil, y no hay gasoil por parte de las sanciones, entonces lógicamente tienen que importar. Pero para importar necesitamos dólares. Pero resulta que Venezuela vende petróleo, pero no puede recibir el dinero porque si no, la OFAC no deja que entre el dinero. O genera sanciones a las empresas que le compren o le vendan. Es por eso que lo hacen bajo cuerda y de manera ilegal. Entonces, ¿qué pasa? Al no haber dinero, no hay cómo importar arroz. Si no importar arroz, hay hambre en el país. ¿Sí me entienden? De manera equilibrada. Eso fue lo que de una forma trató de decir la relatora de la ONU. Sin embargo, la relatora en la ONU sí dejó claro como última opción consecuencias relativas a las sanciones. Pero ella desde un principio dijo que las consecuencias eran la mala administración, la mala aplicación de la política, el mal sistema de gobierno, la corrupción y como último, las sanciones. No las generalizó todas. Habló de las sanciones que iban directamente a nuestra empresa PDVSA, que no solamente incomodó a Maduro, sino que también los afectados fuimos nosotros. Bien, ahora, que salga todo el mundo a tergiversar lo que ella dijo y a caerle encima, también yo considero que es de muy mal gusto. ¿Sí? Porque yo no veo por qué se hacen los dolidos cuando nosotros deberíamos estar más dolidos todavía. ¿Por qué? Porque nosotros, desde la resistencia, hemos sabido que ellos han tenido la oportunidad de dar la orden de intervenir a Venezuela y no lo han aprobado. Trump en más de 3 ocasiones le pidió a Guaidó que convocara la actuación internacional, que autorizara aplicar el TIAR,
que autorizara aplicar con la Convención de Palermo, que autorizara, y no, dijo que no era el tiempo, que había que esperar. Yo ya a ustedes les he explicado antes el por qué, no quiero redondear, que porque es porque él está buscando ser presidente y no puede ser interino, siendo presidente interino del país, no puede lanzarse a elecciones. Él lo que estaría buscando es llegar a una mesa de gobierno donde se lleve bajo un acuerdo político, crear una situación donde él pueda lanzarse como candidato presidencial. Ya eso lo hemos hablado, no vale la pena volverlo a explicar. Bien. Entonces, dada esa situación donde los politiqueros estos están buscando su propia mesa y su propia chequera y sus propios negocios, pues lógicamente nosotros los venezolanos de a pie somos los que salimos afectados. Porque todo ha caído en eso, en las negociaciones. Todo se ha quedado en veremos por las benditas negociaciones. Me gustaría saber qué opina referente al tema. De verdad, estoy hablando lo más objetivo posible y lo más imparcial posible, dándole a cada uno lo que le corresponde. Bien, esperar las reacciones del DENAO eran lógicas, pero no en contra de la relatora, sino en contra de lo que dijeron los políticos, ¿sí? O los politiqueros que nos están viendo la cara a todos los venezolanos. Así que hasta aquí la información, como siempre. Un abrazo rompecostillas. Se les quiere mucho, 1000 bendiciones y atentos con las reglas por allí que vienen más tarde del nuevo concurso para el Día de los Enamorados. Así que lo que le interese son $80 a repartir, 3 ganadores. Así que estén pendientes porque hoy subo las reglas. No sé si antes o después de este video, pero estén pendientes porque comienzan a participar desde el 14 de febrero hasta el 28 de febrero. Bien, un abrazo.